Hola, buen día. El día de hoy vamos a continuar desarrollando ejercicios enfocados en el tema de la conservación del momento lineal y comenzamos leyendo este problema relacionado con el choque de asteroides. Nos dice de dos asteroides que tienen igual masa y que pertenecen, dice, al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Nos dice que chocan de forma oblicua. Y nos dice acá que el asteroide A, que inicialmente viajaba a 40 metros por segundo. Ok, entonces este es el asteroide A, ¿verdad? Vamos a colocarle entonces su velocidad v sub A. ah, Lleva aquí 40 metros por segundo. ¿Sí? Se desvía, dice, 30 grados con respecto a su dirección original. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí está la desviación, 30 grados. Y dice que el asteroide B, que inicialmente estaba en reposo, entonces por acá colocamos velocidad V0, ¿verdad? 0 metros por segundo. Viaja ahora a 45 grados con respecto al asteroide B, ¿verdad? Entonces aquí están los 45 grados, ¿verdad? 45 grados con respecto al asteroide B, que inicialmente dice está en reposo. Bien, entonces el inciso A nos pide calcular la rapidez de cada asteroide después del choque. O sea que aquí lo que tenemos que conocer es cuánto es la velocidad que lleva el asteroide en este punto y cuánto es la velocidad del asteroide que lleva en este otro punto, ¿sí? Bien, entonces para responder a ese inciso, pues lógicamente nos están pidiendo dos velocidades, necesitamos dos ecuaciones. ¿Y cuáles son las dos ecuaciones que vamos a utilizar? P inicial en X igual a P final en X y P inicial en Y igual a P final en Y, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con calma, vamos calculando entonces cuánto es P inicial en X. Y bueno, nuevamente, ¿no? Con P inicial en X necesitamos pues la masa del asteroide A por la velocidad inicial que tenga el asteroide A en X más la masa del asteroide B por la velocidad inicial que tenga el asteroide B en X. Como el asteroide está en reposo, en el caso del asteroide B, entonces yo sé que esto vale cero, ¿sí? Y entonces mi P inicial en X sería únicamente MA por B inicial A en X, ¿sí? Bueno, ahora pasamos con P final en X. P final en X nuevamente sería MA por B final de A en X más MB por B final en B en X. Vean que aquí, como no es un choque perfectamente inelástico, o sea que los asteroides no quedan unidos, entonces las velocidades sí son diferentes, ¿sí? Las velocidades son, bueno, son lo que queremos encontrar, ¿verdad? Las velocidades finales de los asteroides. Bien. Entonces, pues PF lo dejamos expresado ahí, ¿verdad? PF en X. Ahora pasamos con P inicial en Y. Nuevamente, entonces MA por B inicial del asteroide A en Y más MB por la velocidad inicial del asteroide B en Y. Y como el asteroide B estaba en reposo, entonces tanto en X como en Y esto es cero, ¿sí? Entonces mi P inicial en Y es simplemente MA por B inicial A en Y, ¿sí? Pero aquí hay otro detalle. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad inicial del asteroide A en Y? Vean que el asteroide A solo se mueve en X antes del choque con el asteroide B. Entonces, desde ya yo también sé que la velocidad al inicio del asteroide en Y vale cero, ¿sí? Entonces yo puedo decir también que este vale cero y entonces yo puedo decir sin un problema que P inicial en Y es cero, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con P final en Y? Pues nuevamente MA por velocidad final de A en Y más MB por velocidad final del asteroide B en Y, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vean que tenemos que tener una idea bien clara de qué son estas velocidades. Estas velocidades que acabo de expresar aquí en los puntos finales, debemos de expresarlas muy a detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el estudio de la velocidad final del asteroide A. Entonces, yo voy a poner acá el vector
suponiendo que viene así, ¿verdad? Porque esa es la dirección que tomó eh, el asteroide A. Entonces, aquí viene el asteroide A, ¿verdad? Entonces, aquí viene su velocidad final del asteroide A. Este ángulo que según el problema me lo daba, ¿cuánto es el ángulo? Es 30 grados. Entonces coloco acá los 30 grados. Y entonces acá yo tendría mi velocidad final en A en X, que iría a la derecha. Y mi velocidad final de A en Y, que iría hacia arriba. Nuevamente, esta vector velocidad final, si ustedes plantean su plano cartesiano, es un vector velocidad que cae en el primer cuadrante. Entonces, sus componentes en X y en Y son positivas, ¿sí? Bien, entonces vean que claramente yo puedo decir de que mi velocidad final en A en X es mi velocidad final en A multiplicada por el coseno de 30 grados, y mi velocidad final en A en Y es mi velocidad final en A por el seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, teniendo claro eso, vean que yo lo que necesito, porque el objetivo principal aquí es conocer cuánto vale BF en A, ¿verdad? Esto es lo que yo necesito encontrar. Entonces, ustedes estas expresiones, tanto de BF como en X como en Y, los deben de expresar en términos de las velocidades que necesitan. No son las componentes en X que necesitan, o las componentes en Y, necesitan las velocidades finales. Bien, entonces esto era para el asteroide A. ¿Qué pasa con el asteroide B? Entonces el asteroide B viene algo así. Vean que nuevamente este asteroide B estaría prácticamente cayendo en el cuarto cuadrante. ¿Qué me indica eso? Que la componente en X es positiva y la componente en Y negativa. Entonces viene algo así. ¿Sí? Entonces aquí viene la velocidad final del asteroide B. El problema me indica que el ángulo es 45. Entonces esto de acá sería 45 grados. Entonces por acá tendría yo mi velocidad final en B en X. Y aquí mi velocidad final en B en Y. Y si hacemos la descomposición, pues velocidad final en B en X sería la velocidad final en B por el coseno de 45. Y mi velocidad final en B en Y sería BF en B seno de 45. ¿Sí? Bien, entonces teniendo bien claro cómo son estas velocidades, ¿sí? Teniendo bien claro cómo son estas velocidades que tenemos acá, entonces procedemos a hacer la igualación, ¿verdad? Entonces empezamos con P inicial en X igual a P final en X. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos en P inicial en X? En P inicial en X tenemos que P inicial en X es MA por B y AX. ¿Qué tenemos en P final en X? Tenemos MA B final de A en X más MB por B final en B en X. ¿Sí? Entonces, recuerden que partíamos de un principio en el cual me decía que la masa del asteroide A es igual a la masa del asteroide en B. Si MA es igual a MB, entonces vean que yo sin ningún problema puedo cancelar MA y con MB aquí y los puedo eliminar. Entonces mi ecuación me queda un poco más reducida, queda algo así. ¿Sí? B inicial en A en X, ese dato ya me lo daba el problema. Vean que me decía que el objeto, el asteroide A, viajaba con 40 metros por segundo. Entonces, este dato yo ya lo sé, esto vale 40. ¿Sí? Entonces aquí queda 40 igual. ¿Qué es B final en A en X? Entonces B final en X es B final en A coseno de 30. Más BF en X, que en este caso es la B final en B por el coseno de 45. ¿Sí? Y aquí tenemos la primera ecuación. Esta es la primera ecuación que involucra las velocidades. ¿Sí? Ahora pasamos con la coordenada y, ¿no? P inicial en y igual a P final en y.
Entonces aquí nuevamente nos vamos a P inicial en Y. ¿Cuánto era P inicial en Y? Vean que nos daba que era 0. Entonces aquí me queda 0 igual a P final en Y. Y P final en Y era esta expresión que está aquí, ¿verdad? B final en A en Y más MB B final en B en Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era BAFY? BAFY era BFA seno de 30. ¿Sí? Entonces aquí sería 0 igual. Vean que el MA con el MB se puede cancelar también. Entonces aquí me quedaba B final en A por el seno de 30 más B final en B en Y, que es esto que está aquí. B final en B por el seno de 45. Y aquí tenemos la otra ecuación. ¿Sí? Entonces vean que tenemos una ecuación, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas. Y podemos hacer el despeje, ¿verdad? Entonces, aquí utilizamos la ecuación 2 que tenemos acá y podemos dejar expresado BF en A en términos de BF en B. ¿De qué manera? Tenemos que esto es esto, ¿no? Verifiquemos a ver. Sí, ¿verdad? Bien, está bien copiado. Entonces yo puedo decir de que BF en A, vean a ver si me siguen este despeje, sería algo así. Menos BF en B, seno de 45 entre seno de 30. ¿Sí? Entonces, este término lo voy a utilizar para sustituirlo en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? 40 BFA por coseno, ¿no? BFE coseno de 30 más BFB por coseno de 45. ¿Sí? Entonces, aquí en esta expresión voy a sustituir lo que encontré ahí arriba de BF en A y a ver qué me queda, ¿no? Entonces aquí me queda 40 igual a menos BFB seno de 45 entre el seno de 30. Todo eso multiplicado por el coseno de 30, que es esto de aquí, más BFB coseno de 45. ¿Sí? Entonces, podemos hacer ya la operación, ¿verdad? Vean que puedo sacar de factor común el término BFB. Entonces me quedaría 40 igual a BFB. Y aquí quedaría coseno 45 menos el seno de 45 entre la tangente de 30. ¿Sí ven por qué tangente, no? O sea, el coseno de 30 lo puedo pasar aquí abajo y que quede seno de 30 entre coseno de 30. Y esto sería la tangente de 30. ¿Sí? Saco de factor común, entonces queda seno entre tangentes. ¿Sí? Entonces, mi BF en B sería entonces 40 entre toda esta expresión, ¿no? Coseno 45 menos el seno de 45 entre la tangente de 30. Y mi velocidad final sería entonces, vamos a ver. Vean que esta expresión se redujo considerablemente porque las masas son iguales. Si no, pues nos hubiera tocado eh, encontrarlo paso a paso, ¿no? Utilizando las masas y todo lo demás. Bueno, según este valor, me dice que la velocidad final en B es de, vamos a ver,
Aquí tienen que verificar muy bien, ¿verdad? A ver si está bien calculado todo. Tangente de 30. Sí, 40 entre este valor. Me queda de 77.27. Activo 77.27. 4 metros por segundo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer paso a paso, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ir sustituyendo el término como es, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿sí? Bien, entonces, ya teniendo la velocidad final en B, podemos calcular la velocidad final en A, porque sustituimos esta expresión ahí, ¿verdad? Entonces, velocidad final en A sería menos BFB por seno de 45 entre seno de 30. Entonces BFA sería negativo de menos 77 de menos 77.27 4 por el seno de 45 entre el seno de 30 y ver a ver cuánto nos queda esto. Y esto nos queda de 109.282 metros por segundo. Esas serían las velocidades, ¿verdad? Las velocidades de los dos asteroides, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, bien, aquí vean que no, porque cuando el choque es inelástico, es bastante fácil, si se puede decir así, identificar de que pues los valores de la energía cinética inicial van a ser diferentes a los de la energía cinética final. Pero en este caso no es tan evidente y por esa razón el inciso B nos pregunta qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante, durante el choque. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular cuál era el K inicial, que lógicamente es el K del asteroide A, ¿verdad? Y ver cuánto es KF, que KF pues sería eh, el K final del asteroide A y el K final del asteroide B, ¿sí? Entonces, calcular la relación KI entre KF pues sería eso, ¿no? Primero calcular este y luego este, ¿no? Entonces, calculemos cuánto sería K. K sería entonces un medio de, de de la masa A, por la velocidad en A inicial en X al cuadrado, ¿sí? Que es la velocidad que tenía al inicio, ¿no? Vean que no conozco las masas. Y KAF, pues sería un medio de la masa A por la velocidad final en A al cuadrado, que es la que acabamos de obtener aquí, y KBF sería un medio de la masa B por la velocidad final en B al cuadrado. Vean que en el K inicial solo dejo K sub A porque decir K sub B inicial es decir que esto es cero, porque recuerden que el asteroide D en el punto inicial estaba en reposo, entonces eso es cero, ¿sí? Entonces, si hacemos esa sustitución, entonces acá nos quedaría KI, sería entonces un medio de MA
por BA inicial en X al cuadrado, y todo esto dividido entre KF, que sería la suma de estas dos cantidades, o sea, 1/2 de MA por BF al cuadrado más 1/2 de MB por BFB al cuadrado. Entonces vean que aquí, como seguimos en el mismo principio de que MA es igual a MB, entonces yo puedo sin ningún problema cancelar este término con este término y este término. Y entonces mi relación KI entre KF sería prácticamente de solamente las velocidades, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo están esas relaciones. B inicial en X era, de acuerdo a este problema, era 40, ¿sí? Entonces esto quedaba 40 al cuadrado dividido entre estas velocidades, ¿verdad? Que decíamos que era aquí 77.27 más 109.28. ¿Sí? Bien, vean que el orden aquí no importa, ¿no? Porque este es lógicamente BFB, ¿verdad? Y este es BAF, pero no importa el orden, ¿no? Entonces, aquí hagamos el cálculo. Vamos a ver. 40 al cuadrado entre... Esto nos queda una fracción de 0.089. Y esto es igual a KI entre KF. O sea que el KI es 0.089 del KF, ¿sí? ¿Qué me está indicando eso? Me está diciendo que la energía cinética inicial, o con eso, la energía cinética inicial, que era propiamente el asteroide A, solo representa al 0.08, o sea, al 8.9% de la energía cinética final. Entonces, vean que eso lo podemos ver claramente con las velocidades, ¿verdad? Vean que al asteroide B, que estaba en reposo, se le dio cierta velocidad, ¿verdad? Entonces, ese hecho de darle velocidad a ese asteroide con una misma masa, pues permitió de que pues estas cantidades de energía pues se redujeran considerablemente, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es de que pues lógicamente vean que para que mi choque elástico sea considerado como elástico, mi relación entre KI y entre KF tendría que ser 1, ¿sí? Porque KI tiene que ser igual a KF, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante a desarrollar ciertas ecuaciones para poder encontrar cuáles deberían de ser esas velocidades finales para poder decir y considerar de que este choque es elástico. Eso lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias.